Buenas todos y todas. Estamos en el Flow Literario en el capítulo número 5 de la parte número 3. Cuando hablamos de los escenarios, se nos hace muy importante saber de arquitectura, de medio ambiente, hasta de jardinería. Ahí nos tenemos que volver, por ejemplo, historiadores un poco, tenemos que volver investigadores, etnógrafos. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, cuando tenemos los dos escenarios? Como sabemos muy bien, todos existen dos clases de escenarios para escenificar, que serían los ficticios y los reales. No obstante, casi siempre nosotros creamos los ficticios con base a los reales. Hacemos como una mezcolanza para poder crear historias fantásticas, historias de ficción. El gran ejemplo sería, por ejemplo, la matriz. Allá parece una cuestión muy filosófica que si lo ficticio es real o lo real es ficticio, ¿cierto? Pero la Matrix, esta película, nos ayuda, por ejemplo, a visualizar escenarios reales y al mismo tiempo escenarios ficticios, y que los escenarios reales pueden ser ficticios. El Señor de los Anillos, esta película también nos ayuda mucho a ver cómo se manejan todos esos escenarios reales para crear escenarios ficticios al mismo tiempo. Las estructuras o, por ejemplo, esos mapas que nosotros realizamos para crear nuestras historias, para encasillar ciertas relaciones y acciones dentro de los relatos, las podemos hacer desde el principio, cuando tenemos una idea. Muchos, por ejemplo, empezamos a construir historias desde un pensamiento, desde un sueño, desde una vivencia, desde algo que nos contó otra persona. Entonces, a medida que vamos construyéndolos, vemos que tenemos que crear estructuras para poder seguir la historia. No obstante, para cualquiera de los dos, el que crea o el que investiga, a medida que va escribiendo o con antelación a escribir, aparece lo que hablábamos en los otros capítulos, que es la imaginación circulando. Cuando nos cansamos o cansamos al personaje. Cuando esos escenarios son tan insípidos y esas acciones son tan insípidas que ni siquiera merecen estar dentro de las historias. Por lo cual, lo que hacemos es forzar la historia, y la única forma de esforzarla, pues también sería llamarla intuición. ¿Y cómo la llamamos? Podemos llamarla también con esos ejercicios, con esas estructuras que nosotros creamos, y volver al origen para poder saber cómo se puede mover de forma diferente el personaje y quitar ese nudo creativo. Ahora bien, muchos pensamos que las estructuras, estas especies de guiones con antelación a lo escritural, nos coartan nuestra creatividad, nos sugieren contar algo que ya otro ha contado. Si nos deshacemos de estos miedos y creamos esas estructuras, esos mapeos escriturales, pues sencillamente serán valiosos para llamar de nuevo la intuición, para desarrollar mejor los personajes, los escenarios y las acciones. Cuando nos referimos a acciones, por ejemplo, es importantísimo saber la historia de un lugar cuando nosotros vamos a hablar de los escenarios reales, ¿cierto? De esas historias que se basan en hechos históricos. Para eso está el Internet. Si no podemos viajar, pues para eso está el Internet. Saber sobre la sociedad, sobre las costumbres que se daban en una época determinada con respecto a esos escenarios que vamos a crear para nuestros personajes dentro de nuestras historias.
No obstante, como ya lo habíamos dicho anteriormente, todo amerita una investigación, así los escenarios sean mucho más ficticios que reales. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo de que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes de que llegue a caer sobre la tierra. Este es el principio de Lubina, de Juan Rulfo, que aparece en El Llano en Llamas. Vamos a dedicar el próximo capítulo a hablar de este escenario como el escenario protagónico de una historia para comprender mejor cómo se crean los escenarios. Estamos en el flow literario, no se olviden de dar manito o lo que quieran para dejar sus comentarios también. Chao.